No se puede dar, por lo menos yo no puedo dar una cifra exacta. Claro. Bueno, well, it's all. How seriously is the economic blockade affecting the Cuban economy? Yo no puedo dar una cifra exacta de la incidencia del bloqueo sobre Cuba, incluso porque el bloqueo tiene facetas negativas y facetas positivas. Entre las facetas positivas está el desarrollo de la conciencia nacional y del espíritu de lucha del pueblo que supera las dificultades. Pero si usted considera que toda la maquinaria cubana, casi todas las industrias cubanas, algunas de ellas de carácter exclusivo, estaban enviadas de los Estados Unidos. Además que Cuba era receptora de toda la maquinaria vieja de los Estados Unidos, donde los capitalistas la enviaban aquí para seguir acumulando ganancias y ya muchos productos están descontinuados. Se puede dar una idea de que sí ha habido un extraordinario esfuerzo para poder superarlo. Las cifras no se pueden dar, no las conozco. Evidentemente ha significado un retraso grande. Ahora también para nosotros ha sido una lección positiva y una enseñanza de cómo tenemos que manejar nuestra economía en el porvenir. Bueno, hoy les traigo un nuevo video sobre la muerte y la vida de el Che Guevara. La figura del Che Guevara está envuelta en luces y sombras, idealizado por muchos y condenado por otros. Es la personificación del espíritu rebelde y eternamente joven que lucha por ideales de la justicia social. Hoy vamos a hablar de la muerte del Che Guevara, gran ícono de la izquierda revolucionaria y la contracultura, cuya ejecución lo elevó a la categoría de la leyenda. Cuando pensamos en una palabra como la revolución o guerrilla, a muchos nos viene a la cabeza el icono de la imagen de Ernesto Guevara, que pasó a la posterioridad con el sobrenombre de El Che. Esa foto tomada por Alberto Korda en La Habana el 5 de marzo de 1960, cuando Guevara tenía 31 años, se convirtió en un símbolo de la juventud revolucionaria que mira al futuro con esperanza. La imagen también quedó asociada para siempre al triunfo de la Revolución cubana, liderada por Fidel Castro contra la dictadura de Fulgencio Batista, tanto que sigue siendo omnipresente en la Cuba actual. Si Cuba fuese el escenario de una foto que simboliza el triunfo de la revolución, las últimas imágenes de Ernesto Guevara mostraban un cruel reverso. 9 años después de la foto de Korda, Mark Hutton capturó el cuerpo del Che, yaciendo sin vida en un camastro del hospital de Valle Grande, en Bolivia. Con su muerte se esfuma la posibilidad de repetir en Bolivia lo que el Che había conseguido en Cuba, pero perduró como imagen del guerrillero de la convulsa década de 1960. Bueno, ahora adentrémonos un poco más en el video. Hablemos de la vida del Che. Ernesto Guevara no nació ni en Cuba ni en Bolivia. Fue su ideología la que lo llevó a luchar allí. Para el Che y sus camaradas, todos los países del continente americano formaban parte de su misma tierra. Eran naciones hermanas acechadas por los mismos males. Ernesto Guevara nació en 1928, en la ciudad de Argentina de Rosario. Ernestito, como lo llamaban de niño, era el mayor de 5 hermanos de una familia de clase media alta. Sus padres hermanos y Celia tenían raíces vascas e irlandesas, cosa que influyó muchísimo en el carácter y el interés de su hijo mayor. Según lo que contaba la gente que lo conocía, el Ernesto tenía un vínculo emocional fuertísimo de Irlanda y conocía muy bien la historia de la guerrilla de Irlanda. Ernesto y Celia educaron a su hijo en ambiente progresista y liberal, que desafiaba muchas convicciones sociales de la época y que nos enseñó que otro mundo era posible. El joven Ernesto era un lector voraz, un estudiante brillante y un gran deportista.
pero su salud no era tan fuerte como su curiosidad y su determinación. Ernesto tenía problemas respiratorios muy serios, tanto que la familia Guevara tuvo que mudarse muy cerca de Córdoba, una zona con climas muy secos que atenuaban su ataque de asma. Quizás movido por su problema de salud, el futuro de Che decidió estudiar medicina en Buenos Aires. Durante su época de estudio, Ernesto se embarcó en varios viajes a lo largo y ancho de América Latina, que dejó documentales con su blog de notas, ubicados posteriormente bajo el título de Diarios de Motocicleta. Primero viajó solo al norte de Argentina. Su humilde medio de transporte era una bicicleta y con motor instalado. Más adelante recorrió toda Sudamérica, subiendo desde Miami con su amigo Alberto Granado. Durante su periplo, Ernesto vio con sus propios ojos la pobreza extrema e injusticia que asociaba al continente latinoamericano y quedó conmovido por su solidaridad entre la gente más desfavorable. La selva amazónica trabajó como voluntario en una colina de leprosos en el norte de Chile. Observó la durísima condición del trabajo de los mineros cerca de Machu Picchu. Quedó impactado con su miseria de campesinos que trabajaban para eran los terratenientes. Esta experiencia alimentaron su odio hacia el capitalismo y lo convencieron de que la solución de la injusticia social era solo un camino: la revolución violenta. Así lo dejó escrito en su nota: estaré en el lado de la gente, tomaré las barricadas y las trincheras gritando como un poseído, me mancharé las manos de sangre y con furia enloquecida cortaré el cuello de todo aquel enemigo derrotado que me encuentre. El contacto directo de Ernesto con la pobreza, la explotación, la enfermedad, el sufrimiento marcó un antes y un después de su despertar político-social. Y fue también durante estos viajes cuando empezó a pensar en América Latina como un todo, un tapiz de tierra hermana, esclavizada por una sola cosa: por el capitalismo extranjero. En su primer discurso, el día que cumplió 24 años, lo explicó así: después de este viaje creemos más firmemente que nunca la división de América Latina en nacionalidades ilusorias e inciertas es completamente ficticio. Incluso antes de emprender sus viajes por América Latina, Ernesto miraba con suspicacia a Estados Unidos. El gobierno norteamericano nunca había dudado en manipular la situación política de los países latinoamericanos, que emprendían reformas que consideraban nocivas para su interés. Esta tendencia se endureció durante la Guerra Fría, que enfrentó a Estados Unidos con la Unión Soviética en 1945 hasta que terminó en 1989. Pero cualquier político que buscase un reparto de la riqueza más equitativo o nacionalización de industrias era sospechoso de ser comunista. Esto hizo que el Servicio Secreto norteamericano, la CIA, armase y dirigiese golpes de Estado contra los gobiernos elegidos democráticamente. A su vez, esto hizo proliferar los movimientos que veían en la lucha armada de una única vía para conseguir un cambio político. Así la guerrilla se convirtió en una esperanza de miles de revolucionarios que ansiaban un futuro más igualitario. Ernesto Guevara se licenció en medicina en 1953 y puso rumbo a Guatemala. Allí la izquierda armada había conseguido derrocar al dictador Jorge Ubico y el nuevo gobierno de Jacobo Arbenz intentaba traer la revolución social, cuando el régimen de Arbenz se vio amenazado por su intento de golpe de Estado. Ernesto participó en su defensa, pero fue en vano. El sueño de Guatemala y la revolución y la izquierda se desvanecía. Al descubrir que la CIA estaba detrás de este golpe de Estado, Ernesto se convenció aún más de que Estados Unidos siempre sería el enemigo de la revolución, y su ideología empezó a dirigirse un poquito más y firmemente hacia la idea del marxismo. Al dejar Guatemala, Ernesto viajó a México, donde se casó con Hilda Gaera,
y conoció a los hermanos Castro. Por cierto, en esa época Ernesto ya era conocido como el Che. Sus compañeros de lucha lo habían puesto este apodo en Guatemala por su acento y sus manerismos argentinos. Los cubanos Fidel y Raúl Castro se habían exiliado en México huyendo de la dictadura de Batista. Estaban planeando una sublevación de armadas para derrocar e instaurar el gobierno de izquierda. Fidel causó una impresión muy profunda en el Che. Le pareció un hombre extraordinario y compartía con él su optimismo y sus ansias de luchar por sus ideologías de justicia. Al Che no le costó mucho convencerse para unirse al movimiento 26 de julio, la organización armada creada por los hermanos Castro para echar abajo el régimen opresor de Batista. La revolución se estaba gestando. En diciembre de 1956, un escuadrón de algo más de 80 hombres zarpó en México como destino a Cuba a bordo del Granma, un yate destarlado. Entre ellos iban los hermanos Castro y el Che. Al desembarcar en las costas cubanas, el ejército de Batista los detectó casi inmediatamente y la mayoría de los rebeldes fueron ejecutados. Los supervivientes, heridos y maltrechos, consiguieron huir, esconderse en las montañas de la Sierra Maestra donde formaban el ejército de la guerrilla. Los campesinos locales y la guerrilla urbana ayudaron al subsistir en condiciones muy duras, amenazadas por la insalubridad, los mosquitos, la baja moral. Allí, el Che quedó impresionado por la pobreza y el alfabetismo impresionante e intentó mejorar la vida de la población local. Abrió hornos de pan y clínicas médicas, montó talleres de escuela con los militares. El Che se convirtió en una pieza fundamental de ese grupo. Aunque inicialmente su papel era el de médico de la milicia, aprendió a utilizar armas y demostró su valentía y su capacidad de liderazgo. Poco a poco entró en el círculo de confianza de Fidel Castro y se convirtió en el comandante de su ejército. Así, el Che, un hombre complejo que había estudiado para curar enfermedades, se vio planeado estratégicamente y militarmente y ejecutando a traidores y a desertores de su país. Luego de lo anterior dicho, como lo dijimos, ahora hablamos un poco de la amistad de Fidel con el Che. Según Jorge Castañeda, el biógrafo del Che, la dinámica entre Fidel Castro y él era intensa. Fidel era impulsivo, emocional, optimista y luchaba solo por Cuba. Ernesto era reflexivo, frío, escéptico y de pensamiento internacionalista. Según este biógrafo, si Ernesto Guevara, Fidel Castro quizás nunca hubiese sido comunista. Y si Fidel Castro, Ernesto Guevara quizás nunca hubiese sido más que un teórico marxista, un intelectual idealista más. Unos años después, la revisión del Time definiría como el Che como el cerebro de Castro, y lo cierto es que su liderazgo e inteligencia fueron decisivos para alcanzar la victoria en Cuba. 3 años después de desembarcar en Cuba, los rebeldes de Fidel Castro habían conseguido hacerse con armas del ejército de Batista. Estaban ganando apoyo y recibían cada vez más hombres disputando a enrolarse en sus ejércitos. Además, los medios norteamericanos hicieron mucho para dar una imagen positiva del movimiento revolucionario, con cabeceras como el CBC o el New York Times, entrevistando a Castro y presentándolo como el liderador del pueblo cubano. Como el corriente de la opinión nacional e internacional a favor, el escuadrón liderado por el Che consiguió una serie de victorias brillantes sobre la fuerza de Batista. Y el 1 de enero de 1959 el dictador huyó a la República Dominicana. Al día siguiente, el Che entró en La Habana para tomar el control del capital. Fidel Castro llegó al día 8 de enero. La guerra había acabado. La revolución había vencido. El futuro era suyo. En el gobierno de Fidel Castro, el Che Guevara mantuvo su posición prominente que había tenido en la guerrilla,
pero también continuó encargándose de la parte más brutal de la revolución. El Che estuvo varios meses al mando de la cárcel de la Cabaña. Allí, cientos de personas consideradas enemigas de la revolución fueron ejecutadas bajo su orden. Más adelante, el Che fue nombrado director del Departamento de Industrialización del Instituto Nacional de Reformas Agrarias, ministro de Industria y presidente del Banco Nacional. También hizo su representación de Cuba en misiones comerciales en extranjeros y se hizo famoso en el mundo occidental por su oposición al imperialismo, al neocolonialismo, a la política exterior de Estados Unidos. En el plano personal, el Che se convirtió en un ciudadano cubano. Se divorció de su esposa y se casó con la Aledith March, una militante revolucionaria a la que había conocido en la guerrilla. Ahora comenzamos con el principio del fin. Ahora, como todo tiene un comienzo, también tiene todo un final. Empecemos con el principio del fin. Pero el poder no hizo que el Che se acomodase por los privilegios de su posición. Al contrario, en muchos sentidos el Che encarnaba la idea del nuevo ciudadano socialista, que buscaba el bien común antes que el beneficio personal. Trabajaba horas interminables, a veces hasta no dormía, en las oficinas y pasaba días libres trabajando en una planeación de azúcar que había organizado para promover el voluntarianismo como ministro de Fidel Castro. Insistió en alejar a Cuba de Estados Unidos y acercarse a la Unión Soviética, pero este movimiento no le salió gratis. Como consecuencia, Estados Unidos empezó a imponer sanciones económicas a Cuba. Esto causó estragos en la economía cubana y tensó la relación entre el Che y sus camaradas del gobierno. En 1962, durante la crisis de los misiles, los soviéticos retiraron sus misiles de Cuba sin consultarlo antes con los líderes cubanos. El Che sintió esta jugada como una traición a los soviéticos y desencantó, empezó a buscar el apoyo y el ejemplo del líder de la República Popular China, Mao Zedong. Apenas 10 años después de la victoria, el Che había perdido gran parte de la ilusión con la que había encarado su proyecto revolucionario. Cuba dependía demasiado de su Unión Soviética y el gobierno de Estados Unidos continuaba intentando meterse en los asuntos de Estado de Cuba. Esta no era la Cuba por la que Ernesto había luchado. Así que en 1965 Fidel Castro anunció que el Che había escrito una carta de despedida y se había ido a luchar contra el imperialismo a otros países en desarrollo. El sueño cubano del Che había llegado a su fin. Durante los 2 años siguientes, el Che estuvo en paradero desconocido. Como adelante se supo que había viajado a la República Democrática del Congo, entre otros guerrilleros cubanos, para ayudar a la guerrilla de congoleña, que luchaban en la guerra civil del país, pero la misión fue un total fracaso. Más tarde el Che puso rumbo a Tanzania y luego a Praga. Aunque en esa época renunció a su pasaporte cubano, volvió a la isla brevemente antes de irse a Bolivia. Por recomendación de Fidel, este sería el último viaje del Gran Che. Llegamos a la última parte del video, la muerte del Che. En el otoño de 1966, el Che Guevara llegó a la región bolivariana de Santa Cruz con un aspecto muy poco reconocible para pasar desapercibido. Estaba allí para apoyar a los rebeldes que intentaban echar bajo el gobierno represivo de René Barrientos. El Che creó y lideró con milicia, que inicialmente consiguió algunos éxitos militares, pero que sufrió la persecución constante de las tropas bolivianas. A principios de octubre de 1967, un destacamento especial del ejército de Barrientos y ayudada por la CIA se enfrentó a los rebeldes y el escuadrón fue casi aniquilado. El Che, que resultó herido en el ataque, fue capturado. Al día siguiente, el 9 de octubre
En la higuera, el Che fue ejecutado con un disparo por orden del alto mando militar. Según publicó el New York Times, un agente de la CIA presenció la ejecución, aunque más tarde se dijo que la CIA quería al Che vivo. Antes que enterraran en un lugar secreto, los ejecutores de Che Guevara hicieron fotos de su cuerpo asesinado y le cortaron las manos. Así podrán verificar su identidad con sus huellas digitales y decidirle al mundo que el Che Guevara era historia. En 1997 se descubrió una fosa común cerca del Valle Grande, en Bolivia. Con 7 cuerpos enterrados, los restos se identificaron, a las pruebas hablaron, eran los cadáveres del Che y de 6 compañeros de la guerrilla. Los cuerpos fueron trasladados a Cuba y enterrados en un memorial grandioso de Santa Clara. En el 30 aniversario de la muerte del Che, en 2007, los periodistas cuestionaron la autenticidad de los restos, pero el gobierno cubano refutó las críticas y respondió con las muestras científicas tomadas en 1997. Cuba por fin había recibido a su héroe revolucionario y nadie se lo iba a volver a quitar. Cualquiera que visite a Cuba puede comprobar que el famosísimo imagen del Che, con boina, pero con pelo desaliñado y mirada dirigida al infinito, es omnipresente en la isla. Con su juventud permanece como el ídolo del heroico que no tuvo que renunciar a sus ideales para circunstancias vitales. Tampoco tuvo que ver cómo desaparecían el mapa de la Unión Soviética, ni cómo los países latinoamericanos conseguían cambios de régimen con métodos menos violentos que le utilizaran a él y que compañeros revolucionarios. Con todo y en gran parte gracias a una afortunada fotografía, la del Che Guevara es una de las personalidades más inmediatamente reconocibles del siglo XX. Como casi todos los personajes fascistas de la historia, la figura del Che está envuelta en luces y sombras, idealizado como mártir y héroe por muchos, y bien condenado con sus métodos sanguinarios por los otros. El Che Guevara es la personificación del espíritu rebelde y eternamente joven, que lucha por ideales de justicia social, un espíritu que trasciende fronteras y que pervive de generación en generación. Muchas gracias por ver este video y espero que les guste. Chao, chao.